El término correcto, doctor, entonces es certificado de defunción. Lo que yo quería plantearle para iniciar es en qué tipo de muerte tiene que darse este tipo de certificados. Bueno, un certificado de función es un documento que expide un médico colegiado. Cualquier médico especialista en lo que usted quiera o médico general tiene la potestad de hacer certificados de defunción, ya sea en papel, en una papelería del registro civil o en un sistema digital que tiene el Colegio de Médicos. Toda persona que fallezca, ya sea en la casa, ya sea en un hospital, ya sea en la vía pública, tiene que tener un certificado de función para que se pueda mover de ahí. Obviamente, si estamos hablando de una persona que fallece en la vía pública, pero como consecuencia de un accidente de tránsito, como consecuencia de un homicidio, pues tiene que ser las autoridades judiciales, el OIJ, quien llegue y se lo lleve para hacerle una autopsia médico legal. Pero hay ocasiones donde, por ejemplo, una persona que ya tiene antecedentes, por ejemplo, que ha tenido infartos previos y que va caminando por la calle o va haciendo algún tipo de esfuerzo físico, como que va en bicicleta o va corriendo, sufre un dolor de pecho y cae, ese tipo de muertes son sujetas de poder ser certificadas, aunque hayan ocurrido en la vía pública, si hay un médico que conozca los antecedentes y lo certifique. Entonces, aunque haya muerto en la vía pública, se hace ese documento que se llama certificado de función y ya pueden recoger a esa persona, llegar a una funeraria, llevárselo, prepararlo para la velación, ya sea cremarlo, ya sea enterrarlo, o como dispongan los dolientes. Ahora, hemos visto, por ejemplo, en días recientes que se han dado errores en personas que fallecen de una manera que hace que las autoridades lo cataloguen como muerte en investigación. Determinan las autoridades de que no hay nada que investigar, llegan a la morgue, por ejemplo, y posteriormente a la funeraria, y en la funeraria encuentran, por ejemplo, un orificio de bala. ¿Qué puede pasar para que se den esos errores tan garrafales? Sí, en realidad hay muchos errores en cuanto a certificado de defunción se refiere. Ese caso que usted me menciona fue un caso que ocurrió donde encontraron una persona en una finca bananera, lo encontraron boca arriba, pues obviamente fallecido. Llegó las autoridades, supongo primero de la fuerza pública, lo revisaron, entre comillas, después llegó autoridades judiciales y también lo revisaron y vieron que no tenía ninguna lesión, teóricamente. Llegó un médico, certificó, porque para moverlo de ese sitio tuvo que haber un médico que certificara que esa persona, qué sé yo, tenía antecedentes de hipertensión, de diabetes, de patologías del corazón, pero resulta que cuando llegó a la funeraria le encontraron dos orificios de bala en la espalda. Entonces esto quiere decir que no hayan revisado bien el cadáver, ni la fuerza pública, ni el OIJ, ni el médico que certificó. Entonces es importante cuando se haga un certificado de función, siempre revisar bien el cadáver, sin la ropa, sin descartar cualquier tipo de lesión. Obviamente hay heridas por proyectil de arma de fuego, llámese balazos, que son de calibres muy delgados y muchas veces provocan, digamos, que entre la bala, cause el daño dentro del cuerpo y casi no haya sangrado, ¿verdad? Porque la piel como que se vuelve, por su elasticidad, se vuelve a cerrar el orificio y las hemorragias y los daños son internos y le provocan la muerte. Esto fue lo que pasó en esta persona y tuvieron que ir a sacarlo, digamos, de donde estaba la funeraria para poder hacerle una autopsia médico-legal, porque era una manera de muerte homicida. Esos son errores, digamos, que son muy poco frecuentes, porque normalmente tanto las autoridades judiciales como el médico que certifica, pues revisan bastante bien el cadáver, y si hay un balazo, pues muy probablemente habrá un sangrado en la ropa y la gente se dará cuenta. Pero los errores en el certificado de defunción se dan de muchas formas. Por ejemplo, en los hospitales. Imagínese usted donde hay una persona que ingresó por un accidente de tránsito que ocurrió, pongámosle fecha, el día de hoy, que es 30 de junio. Resulta que esa persona está hospitalizada por 15 días o por 22 días y se muere, por decirle algo, el 25 de julio. Entró por un accidente de tránsito, por ejemplo, lo atropellaron o era un motociclista y chocó. Y tuvo un montón de complicaciones, fracturas, trauma de la cabeza, lesiones en el cerebro y se muere el 25 de julio y llegan los médicos del hospital y lo certifican. No pueden certificarlo porque se trata de un accidente de tránsito y es una muerte violenta, una muerte accidental y tiene que hacerse la autopsia médico legal. Obviamente en los servicios de patología del hospital
cuando hay servicios de patología, porque no todos los hospitales tienen servicios de patología, se revisa el caso, se revisa el certificado que le hicieron, y entonces ahí comienzan los médicos a anotar las causas de muerte, dice trauma craneoencefálico, o fracturas de la pelvis, o fracturas de las costillas, qué sé yo. Entonces ya uno dice, como patólogo, esto no calza. Una persona que tiene un montón de traumas, tiene que haber un origen de ese trauma. Ya usted se va al expediente y dice, es que fue atropellado el 30 de junio, falleció hasta el 25 de julio, pero el médico lo certificó porque le puso, no sé, una bronconeumonía, porque estuvo mucho tiempo encamado y intubado, ¿verdad? Que le metieron un tubo para respirar, entonces falleció por esa causa. No, la causa básica, por lo que entró al hospital, fue su accidente de tránsito. Y de ahí sucedieron todas las demás circunstancias hasta que murió, pero entonces no se puede certificar, y ese caso, aunque ya hayan pasado 25 días o a veces pasan meses enteros, tiene que ir a la morgue judicial para que se le haga una autopsia médico legal, porque es derivado, imagínense, de un atropello, y si ese atropello fue, por ejemplo, con fuga, que no se sabe quién lo atropelló, entonces hay que buscar bien eso. Esos son errores que se dan, pero tampoco son tan frecuentes. Los mayores errores, o los errores que más frecuentemente ocurren en un certificado de defunción, es que el médico no sepa hacer ese certificado de defunción. Y es un certificado, digamos que bastante básico. Obviamente los colegas médicos de otras especialidades o médicos generales normalmente están acostumbrados pues a hacer todo por el paciente, dar su tratamiento, mantenerlo con vida, y probablemente ya cuando el paciente muere pues deja de ser de interés para ellos porque no lograron salvarlo, no lograron mantenerlo con vida. Entonces ya llenar papelería es como una función más secundaria, pero sí un certificado de función tiene funciones estadísticas porque nos habla de, por ejemplo, causas de muerte en Costa Rica, funciones epidemiológicas, si es una enfermedad, digamos, que hay que atacar, o que sea algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, y tiene también, digamos, una connotación civil, porque la persona deja de existir, se extinguen acciones penales, las pensiones ya se tienen que dejar de pagar, qué sé yo, si tiene asuntos pendientes o propiedades o lo que usted quiera, todo eso pues ya se extingue la persona física. Entonces tiene también una connotación civil, no deja de ser importante el certificado de defunción. Ahora, ¿cómo es que se llena un certificado de defunción? Normalmente son 3 líneas del certificado de defunción. Una línea que se llama causa básica, una línea que se llama causa intermedia y una línea que se llama causa directa. Entonces, la causa básica produce la causa intermedia, y la causa intermedia produce la causa inmediata, ¿verdad? Entonces, la de abajo produce a la de en medio, y la de en medio produce a la de arriba. Entonces, eso siempre el médico tiene que pensarlo. Entonces, pongamos un caso, por ejemplo, de una persona que tiene cirrosis, que es una enfermedad bastante común en nuestro país, donde el hígado, por ejemplo, por efecto del alcohol, se va cicatrizando, y al final, digamos que se convierte en una masa fibrosa, y ya no es hígado, sino lo que es una cicatriz gigante. Entonces, esa cirrosis lo que provoca es, por ejemplo, que venas que están dentro del cuerpo, como antes pasaban por un órgano que era suave, ahora están pasando por algo que es muy duro. Esas venas se dilatan y se hacen varices dentro del esófago, así como las varices que se hacen a la gente en las piernas cuando ya está mucho de tiempo de pie o ya tiene cierta edad. Esas mismas varices se pueden hacer dentro del esófago, aquel tubo que conecta la boca con el estómago, gracias a una cirrosis de fondo. Y en cualquier momento esas varices, que son venas dilatadas, se rompen y se produce un sangrado digestivo dentro del estómago, que a veces la persona ni se da cuenta, simplemente se siente mal, se marea y cae ahí fallecido. O incluso comienza a vomitar sangre un montón, porque esas venas pues llevan muchísima sangre dentro del tubo digestivo. Entonces, el certificado de defunción, el médico tiene que pensar en su actuar diciendo, bueno, este paciente tomaba mucho licor. Tomar mucho licor le produjo la cirrosis le produjo esas varices en el esófago, las varices se rompieron y le produjeron un sangrado digestivo. Entonces tenemos como paso a paso de lo que fue pasando, ¿verdad? Desde que tomó licor hasta que ya le dio un sangrado masivo. Entonces hay que llenar ese certificado de esa forma, de una forma lógica, de una forma concatenada, donde un hecho produce el siguiente. Entonces usted puede llenarlo, hay muchas formas de llenarlo.
pero puede llenarlo o siempre tiene que llenarlo de una forma lógica. La causa básica va a ser, en este caso, una cirrosis alcohólica. La causa intermedia va a ser, en este caso, varices esofágicas rotas, o sea, varices dentro del esófago que se rompieron, y la causa inmediata, un sangrado digestivo alto masivo, ¿verdad? Entonces, así es como se llama un certificado de función, como con pasos lógicos. Esto produjo a esto y esto produjo a esto. ¿Qué es lo que pasa en la práctica diaria? Los médicos simplemente llegan y se certifican y ponen paro cardiorrespiratorio. Eso es muy común y es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, todos nos vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio, que es cuando el corazón deja de latir y la respiración deja de producirse automáticamente. Pero eso ocurre cuando pues, ocurrió ese sangrado masivo, o cuando le dieron un balazo a alguien en la cabeza, o cuando iba en moto y chocó contra un poste. Al final todo desemboca en un paro cardiorrespiratorio, que es un mecanismo de muerte, pero no es una causa de muerte. Ahora, por ejemplo, un accidente de tránsito como el que les mencionaba al principio, donde hubo un motociclista que pegó contra un poste el 30 de junio y se murió hasta el 25 de julio. Entonces vamos a ver qué fue lo que fue pasando. Iba por la calle, la persona a mucha velocidad, perdió el control, pegó contra el poste y se quebró. Qué sé yo, fracturas de cráneo con lesiones del cerebro y fractura de la pelvis, que es el hueso donde va, digamos, donde uno se sienta, por decirlo de una forma más, para que la gente entienda. Entonces, eso lo mantuvo con un respirador artificial, a esas máquinas que le ponen, que es un tubo que infla los pulmones para que la gente siga respirando, y eso muchas veces trae dentro de un hospital contaminación con gérmenes que están dentro del hospital, bacterias que son poco habituales, pero que se meten por ese tubo, porque es algo que no es habitual o que no es costumbre para un cuerpo humano. Por ejemplo, tener metido una sonda que va de la nariz al estómago para alimentarse, el tubo para respirar o una sonda en el canal urinario para poder orinar. Todas esas invasiones dentro del cuerpo favorecen que se metan bacterias y que se infecte, ¿verdad? Entonces la persona el 25 de julio se falleció de un shock séptico, que significa un colapso cardiovascular, porque una bacteria se le fue por toda la sangre y envenenó a la persona, para que la gente lo entienda, digamos, desde un punto de vista no técnico. Entonces, ¿cómo uno pondría las causas de muerte en ese certificado? Siempre después de haberle hecho la autopsia médico-legal, porque estos van siempre hacia la morgue judicial, porque son unas muertes violentas. ¿Cómo se haría? Lo primero es accidente de tránsito, motociclista. Esa es la causa básica. La causa intermedia sería trauma craneoencefálico, que es lo que le produjo estar inconsciente, que le hayan tenido que intubar y todo. Trauma craneoencefálico con intubación endotraqueal, que es que le hayan puesto el respirador. Y la causa inmediata sería un shock séptico, que es que la persona, después de haber estado en ese respirador, se infectó, la infección se le fue por todo el cuerpo, se le envenenó la sangre, por decirlo de alguna forma, y colapsó de forma cardiovascular, a pesar de que le dieron antibióticos y le dieron el tratamiento adecuado. Entonces quedaría accidente de tránsito motociclista que produjo trauma craneoencefálico con intubación endotraqueal, el cual produjo shock séptico, ¿verdad? Porque la infección se le diseminó. Entonces eso sería, digamos, un certificado que se hace en la morgue judicial después de haber hecho la autopsia y todos los estudios pertinentes, ¿verdad? Pero los certificados médicos que interesan a la población, digamos que en Costa Rica, para que usted tenga una noción, más o menos se mueren unas 30,000 personas por año. Pueden ser más, dependiendo de la pandemia, hasta 37,000 hubo un pico de fallecimientos. Pero de esas existen, por ejemplo, autopsias médico-legales, más o menos 3,500, entonces nos quedan como 27,000. Hay autopsias hospitalarias que entre todos los hospitales pueden llegar a 600, 700, nos quedan todavía 26,000. ¿Qué pasa? Esas 26,000 muertes no tienen ningún tipo de autopsia, nada más se hizo un certificado de función y fue probablemente personas que fallecieron en la casa o en un centro médico que no ameritaban autopsia ni médico legal en la morgue judicial ni en el hospital. Entonces nada más se le hizo certificado de función. El certificado de función es un documento eh, presuntivo. ¿Por qué? Porque usted supone las causas de muerte dependiendo de lo que haya tenido el paciente. Si, por ejemplo, tiene un laboratorio positivo por COVID, ¿verdad?
y murió ahogado porque tuvo problemas en los pulmones debido a ese virus, ¿verdad? Que es el SARS-CoV, pues obviamente usted va a certificar ese muerto, ¿verdad? Con la infección por SARS-CoV y una, qué sé yo, daño pulmonar, un daño alveolar difuso, que es un daño de los pulmones. Entonces, usted lo presume porque el paciente cuando estaba vivo y estaba agonizando tenía todos esos síntomas. Pero la única forma real de saber de qué murió una persona es haciéndole autopsia. No hay capacidad ni en Costa Rica ni en ningún país del mundo de hacerle autopsias a todas las personas que fallecen. Muchas veces pues fallecen de cosas muy obvias, un cáncer terminal, entonces pues fallece del cáncer, un cáncer de páncreas que es tan mortal o tan letal, o un cáncer de mama con metástasis, pues es obvio que la persona después de sus tratamientos no le respondieron, se le diseminó el cáncer por todo el cuerpo y falleció, ¿verdad? Entonces es muy obvia la causa de muerte, pero en otros casos no es tan obvia. Imagínese usted, por ejemplo, una persona de 100 años, ahora que hay tanta gente que llega a esas edades en Costa Rica, nunca ha padecido de nada, no tiene ninguna enfermedad, no es hipertensa, no es diabética, no tiene ni el colesterol alto. Y resulta que un día, pues, de poco a poco se fue apagando y ya no se levantaba de la cama, ya le costaba moverse. Y al final de cuentas, eh, tuvo un poquillo de tos ahí, alguien de la familia le hizo una prueba casera de COVID, no era COVID, era como una gripe, y al final amaneció muerta un día. Entonces, ¿qué hace el médico ante esa circunstancia? Pues por la edad que tiene es muy poco probable que se trate de una muerte súbita, que eso ya lo vamos a hablar más adelante con detalle. Entonces hay que certificarlo, no van a hacerse la autopsia médico-legal porque no es ningún delito, no es ningún caso que perseguir ni sospechoso. Probablemente la gente diga, ay, murió de causas naturales, eso es completamente erróneo. La manera de muerte es la que es natural, ¿verdad? No es la causa, las causas no son naturales, sino la manera de muerte, que eso también es otro tema que vamos a dejar un poquito más para adelante. La cuestión es que llega el médico, usted como médico tratante de esa señora de 100 años, ¿qué le pone en el certificado de defunción? Pues tiene que pensar en que al final estuvo como con un síndrome de inmovilización, no podía ni levantarse de la cama, estaba ahí como mucho tiempo acostada y que tuvo esa infección ahí de las vías respiratorias que muy probablemente se le fue a los pulmones como una bronconeumonía. Entonces uno puede poner como única causa en el certificado de defunción bronconeumonía. Pero hay colegas, he visto certificados de defunción porque tengo acceso a bastantes de ellos, donde ponen, por ejemplo, edad avanzada, senectud, que sería como decir persona que está muy anciana. Eso no es ninguna causa de muerte. Hay que buscar la causa de muerte. Muchas veces, pues puede ser que ya de tan avanzada la edad de la persona, ya incluso el corazón deja de latir, entonces hay una insuficiencia cardíaca, entonces podría ser una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que se ponga en el certificado de función. Pero entonces al final van a terminar poniendo paro cardiorrespiratorio, lo cual está completamente equivocado, es erróneo. ¿Ok? Ahora, siempre un médico tiene que tener una formación en medicina legal dentro de su carrera. Y dentro de las muertes que no puede certificar están las muertes sospechosas. Las muertes sospechosas engloban, por ejemplo, muertes, por ejemplo, por un shock anafiláctico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que era alérgica a la penicilina, no sabía que era alérgica y alguien le pone una inyección de penicilina y hace una alergia tan aguda, tan grave, digamos, en el momento, que fallece en pocos minutos si no hay medicamentos a la mano o si no hay una persona que sepa maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, ese shock anafiláctico es una muerte sospechosa, ¿verdad? Porque es una persona que hasta el momento no tenía o no se iba a morir o no tenía ninguna enfermedad que lo fuera a matar rápidamente y de un momento a otro está muerto. Llegó a ponerse una inyección a la farmacia, entró vivo y con sus 5 sentidos y salió muerto. Entonces es una muerte sospechosa. Pero la más importante de las muertes sospechosas es la muerte súbita, ¿verdad? La muerte súbita es una muerte que ocurre en una persona conocida sana, o sea, usted dice, es una persona que no es diabética, no es hipertensa, no toma ningún tratamiento y que de un momento a otro, ya sea en pocos minutos, fallece, que no logra recibir atención médica para que le diagnostiquen algo o que amanece muerta o después de dormir, en verano, no se despierta. Entonces, eso es una muerte súbita. Ahora,
Antes, hace mucho tiempo, había definiciones de muerte súbita donde se decía que, por ejemplo, usted llegaba al hospital y si no habían transcurrido 24 horas desde que usted ingresó hasta que salió, era una muerte súbita porque no tenía 24 horas. Ahora en 24 horas, usted en un hospital le hacen de todo. Le hacen estudios de TAC, estudios de imágenes, estudios de laboratorio, de gabinete, lo que usted quiera, para hacer todos los diagnósticos. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo para que la gente comprenda de qué se trata una muerte súbita y cómo pueden cambiar las circunstancias e influir sobre que algo sea una muerte súbita o no. Resulta que, por ejemplo, imagínese usted una persona que vive en Barrio Escalante, una señora de 45 años, que de un momento a otro está, qué sé yo, tendiendo ropa en el patio y sufre un dolor de cabeza como nunca lo ha sufrido en la vida. Un dolor de cabeza que le hace perder la conciencia y caer inmediatamente. Entonces, pues los familiares inmediatamente van a llamar una ambulancia, la ambulancia se la lleva y como vive en Barrio Escalante, pues el Calderón Guardia le va a quedar a 5 minutos. Llega el Calderón Guardia, la comienzan a examinar, la meten al TAC, que es un estudio de imágenes donde se ve el cerebro por dentro, una tomografía computerizada se llama, y dicen, mira, esta persona tiene un aneurisma roto de una de las arterias del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que en las arterias que están dentro del cerebro se hizo una dilatación como una bombita y esa bombita explotó y produjo un sangrado terrible dentro de la cabeza. Y en ese momento en que ya le hicieron el TAC, la persona falleció, ya no hubo forma de revertirla, le dieron maniobras y no pudo hacerse nada. Pero ya está la imagen donde sale esa bombita rota y tenemos que es un aneurisma roto de una de las arterias del cerebro. Entonces el médico tratante del hospital puede poner en su certificado de función con toda certeza, por ejemplo, en la causa más básica, aneurisma cerebral roto, y en otras causas puede poner hemorragia subaracnoidea, que sería como la hemorragia que se produce dentro de la cabeza, y edema cerebral o qué sé yo, algunas otras cosas que hayan visto en el TAC, pero ya tenemos la causa de muerte y la persona no pasó ni media hora en el hospital porque rápidamente falleció. Ahora, ¿qué pasa si esa misma señora no hubiera vivido en Barrio Escalante, si no hubiera vivido en Tortuguero? Resulta que en Tortuguero usted está ahí y le da el mismo dolor de cabeza, cae en el patio tendiendo la ropa y mientras llaman a la lancha, mientras van al hospital de Limón, mientras en el hospital de Limón no hay TAC porque está malo, entonces tienen que llevarle al Calderón. Pasan 3, 4 horas desde que la persona tuvo eso, entonces muy probablemente cuando ya llega al Calderón ya está fallecida. Entonces eso sí es una muerte súbita porque nadie sabe qué fue lo que le pasó a la persona porque no hubo chance de que en el hospital o en un centro médico le diagnosticaran esa enfermedad y era una señora de 45 años que nadie esperaba que se muriera, que no tenía ninguna enfermedad de fondo, que ni siquiera tomaba ningún tratamiento porque no era diabética, hipertensa, ni tenía el colesterol alto y estaba de estar completamente sana a estar muerta en cuestión de un par de horas, sin diagnóstico médico, es una muerte súbita, entonces ningún médico se va a atrever a decir, bueno, esto es un derrame cerebral, no, porque no es una persona en la cual se esperara tener ese tipo de desenlace o que presentó síntomas de haber tenido un derrame cerebral. Ahora, usted hablaba acerca de la diferencia entre causa de muerte y manera de muerte. Sería importante explicárselo a la gente. Claro, es importantísimo porque las maneras de muerte son a lo sumo 7 maneras de muerte. En cambio, causas de muerte existen miles, ¿verdad? Entonces, las maneras de muerte son las siguientes. La más común, obviamente, que el más del 97% de la población se va a morir con esta manera de muerte, la manera de muerte natural. Es la producida por cualquier enfermedad que usted conozca, ¿verdad? Está la manera de muerte accidental, que es, imaginémonos, accidentes de tránsito, que es lo más común en nuestro país, pero también puede haber accidentes acuáticos, que es cuando la persona se ahoga, accidentes taurinos, que es cuando la persona está montando un toro y el toro lo golpea o está metida en un redondel como torero improvisado y lo puede matar el toro. Hay accidentes, por ejemplo, cuando alguien se cae y se golpea o se precipita. La diferencia entre caída y precipitación es que una caída, usted está en el mismo nivel del suelo, ¿verdad? Usted va caminando y se cae. Pero una precipitación es que usted cae más abajo de donde estaba. Entonces puede ser desde que esté subido en una silla cambiando un bombillo, eso es una precipitación porque la silla estaba más alta que el piso donde usted pegó, o tirarse del puente
del estadio Saprissa, que son, no sé, 100 metros de caída libre hasta que pega con las piedras del río Virilla. Entonces eso es una precipitación, ¿verdad? Es como una diferencia de altura de donde estaba parado hacia donde finalmente se desplomó. Entonces pueden ser caídas, pueden ser precipitaciones, accidentes laborales. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que está en una obra, ¿verdad? Y se cae y se clava una varilla o se cae 6 metros, se precipita, para decirlo de una forma correcta, se precipita, igual se cae, entonces, perdón, y se mata. Es un accidente laboral, ¿verdad? Y así sucesivamente, esa es la manera de muerte accidental. Después tenemos la manera de muerte suicida, que es cuando la persona atenta contra su propia vida, ¿verdad? Que bien es sabido que la gente pues puede, eh, digamos que atentar contra su propia vida en cuanto a tomarse medicamentos, en cuanto a ahorcarse, qué sé yo. Después tenemos la manera de muerte homicida, que también ha estado en boga bastante en nuestro país, sobre todo por arma de fuego, ¿verdad? Personas que se ven involucradas en tiroteos y fallecen. Pero también puede ser por arma blanca, también puede ser por agresión directa, etc. Eso, ya llevamos entonces 4 maneras de muerte. Tenemos natural, accidental, suicida y homicida. Esas son las 4 principales. También puede haber manera de muerte pendiente de investigación. Aquí hay un caso que es, digamos, bastante ilustrativo. Usted tiene una persona que vive en un apartamento de un quinto piso, ahora que están bastante de moda las torres de apartamentos, y resulta que esa persona que vive en un quinto piso y tenía un balcón, la encuentran en la mañana del día al amanecer, tirada en la acera. O sea, lo que sabemos es que hubo una precipitación desde ese balcón hasta que esa persona ahí falleció. Obviamente esa persona hay que hacerle autopsia médico-legal. Ahora, en la autopsia médico-legal usted va a encontrar fracturas de cráneo, laceraciones de vísceras como el propio cerebro, fracturas de costillas, de columna vertebral, de pelvis, de vísceras sólidas, hemorragias internas importantes, pero puede ser una manera de muerte, digamos, en 3 opciones. Puede ser un suicidio. La persona estaba muy agobiada por problemas económicos, estaba deprimida y optó por tirarse de ese balcón. Puede ser una manera de muerte accidental. Resulta que la persona estaba ahí bajo efectos de alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva y se puso a hacer equilibrio caminando sobre la baranda del balcón y se precipitó y murió. O puede ser homicida, donde alguien tiró o alguien la empujó desde ese balcón y va a presentar exactamente en las 3 maneras de muerte las mismas lesiones, porque fueron las lesiones provocadas por haber chocado a gran velocidad contra el piso. Entonces, en esos casos, la manera de muerte debería ser pendiente de investigación. ¿Por qué quiere decir pendiente de investigación? Que nos faltan elementos a los médicos forenses para decir cuál fue exactamente la manera de muerte. Ahora, llega el investigador judicial y nos dice, no, es que mire, había una nota suicida, entonces ya uno dice, bueno, es compatible con que haya sido una manera de muerte suicida. O hay una cámara de video del vecino, de verdad, que de esas que son de seguridad, y grabó cuando la persona estaba haciendo equilibrio ahí sola en su balcón y se perdió el equilibrio y se precipitó. De la manera de muerte es accidental, ¿verdad? O peor aún, esa misma cámara grabó cuando 2 personas llevaban a esa persona a la fuerza y la tiraron por el balcón. Entonces es una manera de muerte homicida. Entonces muchas veces el médico en sala de autopsia no es capaz de decir cuál es la manera de muerte, y entonces pide más información a los investigadores judiciales. Esa es la manera de muerte pendiente de investigación, ya llevamos 5. Hay manera de muerte no clasificable, veámosla con otro ejemplo. Resulta que una persona, ahora que está muy de moda el senderismo, por ejemplo, se va sola a algún bosque o algún parque nacional, ¿verdad? Y resulta que no aparece y pasan días y no aparece y si se mete, por ejemplo, en Corcovado, que es una selva muy espesa y muy difícil de encontrar, la encuentran 3 meses después y lo que encuentran es solo el esqueleto, ¿verdad? Entonces ya no hay forma humanamente posible para el médico forense ni para ningún profesional de determinar qué fue lo que le pasó a esa persona. ¿Qué pudo haber pasado? Por ejemplo, una manera de muerte accidental en el sentido de que iba caminando, eh, puede ser que se haya caído, puede ser que un animal la haya atacado, por ejemplo, lo haya mordido en los tejidos blandos y se haya desangrado. Es una manera de muerte, digamos, que es accidental por parte, porque es una interacción con la naturaleza, es una muerte violenta. Y entonces, como los tejidos blandos ya desaparecieron, una vez muerta la persona,
los animales que hay ahí, llámese jaguares, llámese dantas, llámese algún animal de estos, llegan y se comen todos los tejidos blandos de la persona, solo quedan los huesos. Entonces, no sabemos si fue una manera de muerte natural, si iba caminando y le dio un dolor de pecho porque se infartó la persona y ahí mismo cayó, ¿verdad? O le dio ese neurisma que habíamos mencionado antes en la cabeza, un dolor de cabeza fuerte, cayó inconsciente y ahí quedó muerto. Entonces no sabemos si es natural, no sabemos si es accidental, no sabemos si es suicida, si esa persona simplemente dijo, voy a meterme aquí y me voy por ejemplo, cortar las venas. Entonces, eh, resulta que se abrió las venas, dejó tirado el cuchillo por ahí y siguió caminando hasta que se desangrara. Después de que han pasado 3 meses ya no hay rastros de sangre, ya no hay tejidos blandos, el cuchillo quedó ya enterrado bajo la maleza y nadie se dio cuenta nadie lo encontró porque ya se había desplazado la persona y entonces resulta que es una manera de muerte suicida. Entonces, esa manera de muerte es no clasificable porque lo único que tenemos de restos de la persona cuando llegan a la morgue son huesos, los cuales no tienen ninguna lesión. Ahora, si usted en un hueso ve una fractura importante en el cráneo, era un hundimiento o un balazo en el cráneo, aunque ya no haya cerebro ni ningún tejido blando, pues probablemente o haya sido un homicidio, que alguien lo mató de un balazo o que se haya pegado un balazo, pero si es que se pegó un balazo, la muerte es instantánea y pues el arma tendría que estar ahí a la par todavía. Eso no lo van a mover fácilmente los animales. Entonces, todo ese tipo de circunstancias hay que pensarlas pero muchas veces si son restos óseos, la manera de muerte podría ser no clasificable. Ahora, hay muchos otros casos, no solo en restos óseos, pueden ser otras circunstancias que ocurran, pero esa es la sexta manera de muerte no clasificable. Y a veces también la llaman indeterminada. Y la séptima es la manera de muerte judicial, que es cuando en países que existe la pena de muerte, condenan a alguien a muerte. Entonces, por ejemplo, le ponen la inyección letal en Estados Unidos, es una manera de muerte judicial, porque fue el sistema judicial el que impuso el castigo de acabar con la vida de esa persona. Entonces, es una manera de muerte judicial. Ahora, yo lo que quería hablar con usted, después de haber escuchado todo lo que hemos conversado hasta acá, es las dudas que me genera, por ejemplo, doctor, cuando voy a plantearle un caso. Normalmente, y usted también lo ha determinado así con las estadísticas que nos ha dado, la mayoría de fallecimientos que se dan no tienen que ver con accidentes ni tienen que ver con asesinatos, ¿verdad? Es lo que comúnmente se llama muerte natural, ¿verdad? Pero nosotros vemos en la experiencia que la mayoría de los costarricenses tienen que en estos casos un médico llega a la vivienda, a la casa de la persona, lo examina o conversa con los familiares y ahí es donde toma la decisión de llenar estas tres líneas que usted nos decía. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer en este tipo de casos? Es decir, tiene que hacer algún tipo de entrevista con los familiares, tiene que tomar algunas, no sé, muestras de algo, cómo es que se hace eso, porque incluso la visita del médico es también muy breve. Excelente pregunta, porque lo ideal es que el médico que certifica a la persona que falleció en su vivienda sea el médico tratante, es decir, el que conoce ya el caso, el médico de cabecera. Entonces es muy fácil porque sabe que esta persona es hipertensa, ya tuvo un infarto hace 2 años y tuvo síntomas de que le dolía el pecho y ahí amaneció muerto, pues muy fácil ponerle infarto reciente del miocardio y qué sé yo, cardiopatía hipertensiva como causa intermedia. Eso es muy fácil. Pero si usted no conoce a esa persona y solo lo contrataron para hacer el certificado de función y que la visita, como usted bien lo dice, es bastante breve, pues un médico general o especialista en alguna otra cosa debería hacer una revisión exhaustiva del cadáver siempre para descartar que no haya signos externos de que haya sido atacado, de que haya violencia en ese cadáver. Y después tiene que, como usted bien lo dice, entrevistar a la familia, a los más allegados, y que tiene que preguntarles que si tiene algún tipo de documento médico donde consten las enfermedades que la persona tenía. Muchas veces es lo que llaman epicrisis, ¿verdad? Que es donde se apunta por parte del hospital o de la clínica donde lo ven las enfermedades que padece. Si aún así no tienen eso, porque mucha gente no lo tiene, pues entonces están los tratamientos que normalmente tomaba. Entonces ahí están las recetas a nombre de la persona, medicamentos. Entonces ya el médico
por lógica saca que si la persona tomaba enalapril, que es un antihipertensivo muy común, pues la persona era hipertensa y ya tenía esa hipertensión desde hace mucho tiempo, ya tenía cambios en su corazón, como que el corazón probablemente estaba más grande y todo, entonces eso desembocó en un infarto, eso desembocó en una insuficiencia cardíaca, dependiendo de los síntomas que la persona haya tenido antes de morir. Digamos que en Costa Rica, como hay tanto acceso al sistema de salud, si usted se pone a pensar, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, que si bien son de primer mundo, si usted no tiene un seguro, no puede entrar al hospital y lo dejan morirse en la acera. En Costa Rica no, cualquier persona que se sienta mal tiene el derecho de acudir al servicio de emergencias y lo van a ver. Probablemente después le hagan una factura si no tiene seguro, pero van a atenderlo. Entonces muchas veces, aunque sean ya enfermedades terminales o aunque sean personas de muy avanzada edad, la gente cuando ya está agonizando, los familiares corren al hospital y la persona muere en el hospital. Entonces ahí el médico tiene el chance de revisar el expediente digital único en salud, que es el EDUS, digamos, hecho por la Caja Costarricense del Seguro Social, donde aunque la persona haya ido a consultar emergencias del Calderón y siempre en toda su vida lo hayan visto en el Hospital México, ahí pueden ver las enfermedades que tenía y con más seguridad, con más propiedad, puede emitir un certificado de defunción, siempre habiendo descartado cualquier signo externo que tenga de violencia a esa persona. Doctor, hay dos tipos de morgue, usted lo planteaba, que es, por ejemplo, la que hay judicial y la morgue de hospital. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos morgues ahora que estamos hablando de certificados de defunción? Digamos, para que la gente tenga una idea y tenga una visión más amplia, podrían haber hasta 4 tipos diferentes de morgues, digamos. Pueden haber salas de autopsias en las funerarias, porque cuando las personas se van a cremar, necesita que se le haga una autopsia para cremación, ¿verdad? Sobre todo para descartar que haya sido producida una muerte violenta y que quieran ocultar la evidencia. Están las morgues de universidades, ¿verdad? Donde tienen los cadáveres para estudio anatómico, pero en esas no se hacen autopsias, simplemente se tiene un depósito de cadáveres. Donde realmente se hacen autopsias completas son en las morgues hospitalarias y en las morgues judiciales. Las morgues judiciales, ¿para qué sirven? Para ayudarle a la administración de justicia. Entonces, hay una muerte sospechosa, por ejemplo, una muerte súbita. Entonces, hay que investigar si esa muerte no fue más bien que envenenaron a esa persona. Entonces, se le hace autopsia médico-legal. Y ni se diga todas las que son de interés judicial por ser muertes violentas. Accidentes, homicidios, suicidios son de interés judicial y se les practica autopsia médico-legal. ¿Y qué tipo de casos se hacen en las autopsias, en las morgues de hospitales, por ejemplo? Hay casos muy puntuales, por ejemplo, muertes maternas, es decir, una persona embarazada que falleció, ya sea que el hijo nació o no nació. Muertes perinatales quiere decir, por ejemplo, muertes incluso dentro del útero, lo que se llama óbito fetal, que la paciente está embarazada, de un momento a otro no siente los movimientos del bebé, va a que le hagan un ultrasonido y el bebé está muerto. O muertes que ocurren durante el parto o en los primeros días que acaba de nacer el bebé. Esas son muertes perinatales y son tributarias de autopsia hospitalaria. ¿Y qué otro tipo de casos? Los trasplantes, por ejemplo. Trasplantes de riñón, trasplantes de pulmón, de hígado, de corazón, que hayan sido hechos en el hospital o aquí en Costa Rica o en cualquier lado y fallecen. Entonces hay que investigar qué fue lo que pasó. Y aparte de eso, ya es criterio del médico patólogo que está a cargo de la morgue en ese momento hospitalaria decir qué caso sería ya sea de interés académico, ya sea de interés epidemiológico, porque se trata de una enfermedad rara, para ver de qué falleció esa persona, ¿verdad? O incluso en comunicación directa con los médicos tratantes, que los médicos tratantes digan, mira, este caso lo estábamos tratando como una infección de X cosa, pero resulta que se murió, no esperábamos que muriera, ustedes pueden hacer la autopsia para ver de qué falleció. Entonces, esa es la interacción que hay también entre los médicos tratantes y los médicos patólogos, que al final de cuentas, teniendo todo el examen del fallecido, todo el cuerpo a disposición, pueden investigar con mucho más elementos una muerte que una persona que pues tenía el paciente vivo y lo más que podía hacerle era estudios de imágenes o de gabinete o exámenes de laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos cómo funciona. Ahora, yo quería terminar pidiéndole su opinión profesional y también sobre su experiencia, porque evidentemente lo más correcto sería
que todas las personas que fallecen vayan a una morgue, ¿verdad? Eso sería, digamos, en un mundo ideal donde existiera la capacidad para hacerlo. Sin embargo, no creo que haya un país en el mundo que pueda lograrlo. Sin embargo, la pregunta es, doctor, usted que ha revisado tantos certificados de defunción, eh, ¿se están haciendo bien? Yo le podría decir, sin temor a equivocarme, que aproximadamente un 60% de los certificados de defunción que se hacen en Costa Rica están mal confeccionados. Y no es ni por mala intención, ni mucho menos, sino que es por una falta de una formación médico-legal adecuada. Porque usted cuando llena un certificado de defunción siempre tiene que pensar de forma lógica cuáles fueron los acontecimientos que fueron pasando uno a otro, que se fueron desencadenando hasta que llegaron a producir la muerte de ese individuo. Entonces, si usted lo piensa así, el llenar el certificado de defunción es muy sencillo. Pero si usted lo que quiere es salir del paso o quiere nada más hacer rápido un certificado de función, va a terminar poniendo paros cardiorrespiratorios a diestra y siniestra y eso pues carece de todo sentido y afecta las estadísticas, afecta la parte epidemiológica, afecta la parte de reporte de enfermedades al Ministerio de Salud y de todos los acontecimientos pues que como ente rector el Ministerio de Salud tiene que llevar pues todas las estadísticas de que muere una persona. Entonces, es importante que los médicos tomen su tiempo, piensen bien las causas, qué fue lo que sucedió en el momento y eviten poner mecanismos de muerte como paro cardiorrespiratorio, porque de una muestra, incluso hicimos un trabajo en una universidad, una tesis de grado donde se revisaron aproximadamente 100 certificados de defunción en la parte donde el médico los llena y aproximadamente entre el 50 y el 60% no correspondían. Por ejemplo, las causas entre sí no estaban relacionadas o solamente se anotaba un mecanismo de muerte o había espacios sin llenar, muchas otras cosas, ¿verdad? Defectos en el llenado. Entonces, sí hay bastante problemática con eso, que puede afectar las estadísticas de salud de la población y la gente dirá, ¿qué importa? Ya se murió, no, no importa. No, esto es importante para planificar en el futuro cuáles son las enfermedades que hay que prevenir, cuáles son las conductas que tiene que tener el ciudadano normal para evitar ser hipertenso, lo que se llama promoción y prevención de la salud. Entonces, sí es importante para dirigir las políticas de salud de un país que los certificados de defunción estén bien hechos, porque es un trabajo de hormiga. Uno por uno de esos, qué sé yo, 26,000 certificados que se hacen y que no tienen autopsia que lo respalde, como usted bien lo dice, es imposible para cualquier país hacerle autopsia a todos sus fallecidos. Sería importante que estén bien anotadas las causas para que las políticas de salud en el futuro estén alimentadas con datos reales y no con inventos o no con mecanismos de muerte o no con solamente llenar causas sin que estén relacionadas entre sí en las tres líneas del certificado de defunción. ¿Le parece que hemos abordado bien todos los parámetros sobre este tema que nos planteamos hoy? Sí, bastante bien, porque el certificado de defunción es un documento que tarde o temprano pues todos tendremos que tener, aunque ya no nos demos cuenta, ¿verdad? Pero todos tendremos que tener un certificado de defunción, así como tuvimos un certificado de nacimiento o hemos tenido otros tipos de certificados, qué sé yo, de mayoría de edad o lo que sea durante la vida. Entonces, en algún momento alguien tendrá que certificar nuestra muerte.